doctora María Carmen Hernández Silva, la directora académica y promotora de estos foros, que pudiera darnos unas palabras de bienvenida. Claro que sí, mi querido maestro Enrique. Pues muy buenas tardes, me da mucho gusto saludar aquí a todos los estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, a la doctora María de Lourdes Medina Ortega. Lulú, bienvenida, es un gusto tenerte en nuestra facultad y el tenerte esta tarde con nosotros. Sabes que para nosotros es un placer. Igualmente al maestro Eduardo Monroy Carrillo, bueno, pues ha estado con nosotros muy metido en estos foros. En verdad, muchísimas gracias porque es un empresario, bueno, que muchos conocemos y que la verdad sabemos del gran compromiso que tiene con nuestra facultad y con nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenido, Eduardo. También se encuentra con nosotros integrantes del cuerpo académico y de productividad organizacional y por supuesto, bueno, a nuestros docentes que somos de casa, al maestro José Luis Velasco Lino. Gracias, José Luis, por estar esta tarde por nosotros y sobre todo por trabajar tan fuertemente con la facultad, no de ahorita, sino ya de varias administraciones. Gracias, José Luis, por la preocupación que tienes hacia los estudiantes. Pues este foro es el tercer foro que se organiza. Es un foro que nos permite a los estudiantes tener un panorama muy diferente y un panorama desde empresarios, desde personas que trabajan directamente, algunos en gobierno, algunos directamente con las empresas, y nos permiten a nosotros como estudiantes y a nosotros como maestros tener un panorama muy diferente. En nombre de nuestro señor director, el maestro Marcos, pues les damos la más cordial bienvenida. Y Enrique, pues te cedo toda la palabra para que podamos dar inicio a esta plática el día de hoy. Gracias, maestros, por estar con nosotros. Muy amable, Mari Carmen. Ante todo, quiero pedirles a todos los estudiantes y profesores que nos acompañan con auditorio, pudieran apagar su micrófono y su cámara para poder tener mejor visión de los participantes. Vamos a dar inicio al tercer foro que organiza la Facultad de Contaduría y Administración de esta universidad a través de la subdirección académica y del cuerpo académico Productividad Organizacional, con el tema La nueva presidencia en Estados Unidos y sus implicaciones para México. Tema de gran actualidad y que planteó momentos de incertidumbre. Todavía a la fecha tenemos... Hola, Rick. Hola. Oye, ¿sí le pagaste? Por favor, todos los estudiantes apaguen su micrófono, si son tan gentiles, y su cámara para poder llevar a cabo este foro de mejor manera. Gracias. Probablemente la relación entre Estados Unidos y México sea una de las más complejas del planeta. Comenzando por la parte histórica que todavía levanta polémica, siguiendo por la cantidad de mexicanos que han emigrado hacia ese país desde el siglo XIX, y eso sin considerar que en realidad hay personas de origen español, más adelante mexicano y luego americano, cuyos ancestros han estado establecidos en ahora territorio estadounidense antes de que existiera Estados Unidos. La frontera entre los dos países es una de las más transitadas y con mayor movimiento comercial a nivel mundial. De hecho, pareciera un tercer país por sus características y similitudes. Sin mencionar los más de 38 millones de paisanos de primera, segunda o tercera generación que habitan en territorio estadounidense, casi el 11% de su población total. Situación que provoca, por ejemplo, que Los Ángeles sea la segunda ciudad de habla hispana a nivel mundial, después de la Ciudad de México y antes que Madrid. Sobra decir que un cambio en la presidencia de Estados Unidos implica muchas cosas para nuestro país. Casi podría decirse que somos parte de sus políticas internas. A tal punto estamos imbricados en todos los aspectos, social, político y económico, además del energético y ambiental. Estimados estudiantes y profesores, el presente foro
intentará formarnos una opinión sobre las consecuencias y oportunidades que la nueva presidencia de Estados Unidos tendrá en nuestro país. Esta tarde nos acompaña María de Lourdes Medina Ortega. Ella es doctora en Ciencias por la Universidad de Santander y directora general del Grupo Industrial San Bernardino. Actualmente se desempeña también como directora general del Instituto Municipal de la Mujer en Toluca y encabeza el Patronato de Empresarios del Estado de México, además de ser vicepresidenta nacional de la región centro de Canacintra y asesora de Nafins. Por si fuera poco, da clases y además es mamá de 2 hijos y esposa. José Luis Velasco Olino cursó licenciatura y maestría en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey y tiene una amplia trayectoria como empresario y funcionario público. Ha sido presidente de Coparmex, delegado de la Secretaría de Economía y diputado federal. También actualmente se desempeña como profesor de nuestra facultad. Eduardo Monroy Carrillo, arquitecto por nuestra universidad, ha tenido diferentes cursos de alta dirección en IPADE y un programa ejecutivo global en el IES de Barcelona. Fue presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de México y funge como consejero en diferentes empresas, entre ellas Grupo La Moderna, Fábrica de Galletas La Moderna, Papeles Corrugados y otras más. Además, presidió la Asociación Mexicana de Fabricantes de Pastas y Galletas. Está casado con Isabel y es padre de Jimena, Eduardo y Agustín. Vamos a dar inicio a este foro. Yo quisiera hacer un poco semblanza de un embajador que tuvo Estados Unidos en México hace ya varios años, Jeffrey Davidoff. Jeffrey Davidoff fue un embajador entre 1998 y 2002. Le tocó exactamente la transición entre el PRI y el PAN. Él escribe un libro en la época muy interesante que se llama Y el puerco espín. Por favor, quienes tengan abierto su micrófono, por favor ciérrenlo, si son tan gentiles. Este libro dice que Estados Unidos es el oso, es un animal muy poderoso, un ser muy poderoso, pero México es el puerco espín. Cada vez que Estados Unidos intenta hacer algo, cualquier manotazo, cualquier patada, se va a espinar. Y esto Jeffrey Davidoff lo maneja muy bien en este libro. Hace poco tuvo una entrevista y una de las cosas que él manejaba era que las relaciones entre Estados Unidos con la nueva administración Biden y México con la administración de López Obrador las calificó como ríspidas. Ese es el calificativo que emplea para definir, para describir las relaciones que tenemos. Yo quisiera iniciar con una de las promesas del nuevo presidente Biden, que es precisamente la regularización de los 11 millones de migrantes que están en situación irregular en Estados Unidos. Migrantes que son de diferentes países, una buena parte de ellos mexicanos, pero no solo mexicanos. ¿Qué ocurre? El voto latino, sobre todo, que todavía sin estadísticas oficiales, pero haciendo encuestas por todos lados, nos dice que 2/3 del voto latino fueron para Biden y 1/3 para Trump. Desde luego repartidos de manera diferente en los diferentes estados. Pero esto va a implicar que nosotros tengamos ya una semblanza de lo que para el señor Biden representó el voto hispano, sobre todo en aquellos estados clave en donde por una cantidad mínima de votos ganó. Y sin embargo, esos estados clave tuvieron una abrumadora participación del voto latino. Entonces yo quisiera comenzar con esto, Lulú, si iniciamos contigo. ¿Qué representa o qué podría representar el que se regularicen efectivamente estos 11 millones de migrantes irregulares para Estados Unidos y para los países de origen de ellos? Adelante, Lulú.
Lulú, creo que perdimos. No me has perdido. Perdón. Te decía yo, ya, gracias, muy amable. Te decía que coincido perfectamente contigo en el sentido prácticamente de estos migrantes que son los 11 millones y cómo los llega a impactar. Sin lugar a dudas, por un lado, el impacto económico para nosotros ha sido bastante importante, puesto que las remesas que se dan hacia México de nuestros paisanos realmente han ido creciendo de manera importante. Lo en la economía, subsanar muchos aspectos. Sin embargo, también creo que el tema migrante es un tema que si se llegaran a regularizar, no dudo que el impacto que pudiera llegarse a tener en el tránsito de la palabra es que se abriera la puerta para seguir migrando a Estados Unidos, los diferentes canales. Por eso es un juego que de alguna manera no han querido regularizar al 100%, porque hay una posibilidad de que los migrantes efectivamente sigan yendo hacia el país destino, y el impacto que tiene no es menor. Ellos están arriba de 300 millones de habitantes, lo que tienen en Estados Unidos, puesto que el territorio es bastante grande. Sin embargo, el impacto económico es sustancial y uno de los grandes temas que en su momento para Trump fue precisamente la erradicación prácticamente del migrante y sobre todo el cerrar las fronteras para no permitir esas migraciones que al fin son migraciones que tienen un tema no solamente social, tienen un tema serio en cuanto a la parte económica para ellos. Creo que la mejor, me gustaría escuchar a mis compañeros, pero la mejor opinión me parece que regularizar a los migrantes es un tema prácticamente político, pero también es un tema de asentamiento humano y es un tema económico. Gracias. Sí, dentro de esos migrantes, dentro de esos millones de migrantes, hay un grupo que destaca y que ha causado mucha polémica últimamente, que son los que están adscritos al sistema DACA. ¿Sí? Un sistema que el presidente Obama en un momento hizo un censo de cuáles eran aquellos personas que habían llegado entre 0 y 16 años a Estados Unidos, que se habían educado en Estados Unidos y que y que tienen actualmente todo un potencial de formación, de empuje, de experiencia. Y el presidente Trump intentó no dejarlos regularizar. Vamos a llamarlo de alguna manera que esto es la élite de los migrantes. ¿Qué pasaría con estos migrantes, José Luis, tú que tienes amplia experiencia al respecto? ¿Qué pasaría con esos migrantes que están en una situación, digamos, privilegiada respecto del gran mundo de migrantes que hay? Adelante, José Luis. José Luis. ¿Ya está? Ok. Sí, Ya está el micrófono. Gracias, Enrique. Antes que nada decía yo que vale la pena entender también las razones por las cuales la administración del señor Biden ha propuesto esta iniciativa que enviará al Senado, y ya lo dijo en los primeros días, una vez entrando en su administración, y que viene siendo justamente una política totalmente adversa a lo que el señor Trump tenía. Evidentemente Trump era anti-migración y aquí Biden está dando esta entrada a estos 11 millones de inmigrantes, con lo cual evidentemente, diría yo, se fortalece esta idea desde los Estados Unidos, de su fundación, donde ha recibido decenas de miles de inmigrantes desde hace 200 y más años, de todo tipo de razas, de todo tipo de credos, y ha sido el país de la libre empresa.
Entonces, en ese sentido, el ver en los inmigrantes una oportunidad en lugar de verlo como una amenaza, ya habla de una diferente óptica que tiene Biden, contraria a la de Trump, y siento yo que muchas de las políticas, muchas de las decisiones que habrá de marcar a la administración de Biden van a ser efectivamente en contra de las políticas y las decisiones que en su momento tomó el señor Trump. También es importante reconocer que dentro de estos migrantes sí ha habido o también importantes miembros de la comunidad asiática, gente que tiene estudiantes que también tienen oportunidades de estudiar en las mejores universidades americanas, pero también con nacionales nuestros, donde debemos reconocer que nuestra mano de obra justamente es importantísima, no nada más por el número de mexicanos que habitan allá, sino también por la mano de obra especializada, sobre todo en el sector agrícola, y es donde medimos qué sería de los Estados Unidos sin los mexicanos. Estados totalmente agrícolas verdaderamente no podrían desarrollar su economía, incluso desde la siembra hasta la cosecha de frutas, verduras, de granos, de semillas, y de mantener esta política alimentaria a través de los recursos que se le inyectan al campo. Evidentemente son trabajados con mano de obra mexicana, y mexicana de a lo mejor de 3 o 4 generaciones hacia atrás. Entonces, el hecho de que Biden reconozca la importancia de estos 11 millones de migrantes, realmente, en lugar de ser un costo, creo que es una atinada decisión, independientemente de las condiciones económicas, de las condiciones también de educación de estos 11 millones de migrantes. Enrique. Gracias, José Luis. Allí me entra una duda, yo quisiera su opinión, porque finalmente el regularizar, esto va a llevar un buen tiempo para hacerlo en su totalidad, pero el regularizarlos seguramente va a alentar a otros muchos miles de gentes de todo el planeta, en nuestro caso específico en México, Centroamérica, a intentar llegar a Estados Unidos. Y esto podría representar un gran problema para Estados Unidos, que si bien ya está regularizando, no está deteniendo esta oleada de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. ¿Cómo sería esa óptica, Eduardo? ¿Cuál sería la forma como podríamos intentar regularizar no solo a los que ya están, sino a los que en futuro van a querer estar ante esta política, ante esta nueva política que tendría la administración Biden? Eduardo. ¿Cómo no, Enrique? Primero que nada, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un honor estar aquí. Tenemos ya 150 participantes, un foro muy importante el que tenemos aquí frente a nosotros. Y veo que aquí debe de haber muchos alumnos. Entonces yo quisiera dirigirme a los jóvenes estudiantes que ya en la vida profesional, en un consejo de administración de una empresa o de un banco, y no sé si me estén escuchando bien, si mi audio sea correcto. Sí, te escuchas bien. Yo diría a estos jóvenes que una de las normas, de las reglas número 1 de un consejo es que no se vale especular. Tenemos que hablar de temas concretos, de datos duros. Hablo en un consejo, no en un aula de una universidad, no en un café, no en un bar. Hablo en un consejo de administración. Tenemos que decir cuestiones comprobables. Aquí es un foro muy amplio de situaciones hipotéticas que tampoco no estamos seguros. Entonces, pues creo que en este foro se vale lanzar algunas hipótesis al aire de lo que puede suceder. Quiero hacer esa advertencia a los jóvenes. Afortunadamente este no es un consejo de administración de una empresa, sino es un foro de estudiantes, y es lo bonito de la universidad. Podemos pensar, podemos soñar, podemos especular, podemos hacer diferentes tipos de planteamientos, porque ya después, ya en la vida real, pues ya no es así. Entonces, en este tema, pues es muy interesante. Estados Unidos, como bien dicen, es un país de inmigrantes, y quiero nada más hacerles una pequeña anotación.
muchos de ustedes conocen el parque de diversiones llamado Seis Banderas. Creo que hay uno aquí en México. Yo no lo conozco, pero los he visto en Estados Unidos, diferentes parques Six Flags. Y esos Six Flags hacen referencia a Seis Banderas que tuvo Texas específicamente. Texas en un principio, Texas es un ejemplo de cómo es Estados Unidos. Texas en un principio, la verdad, era de los apaches, era territorio apache y territorio comanche, y además muy peligrosos, y adentrarse y meterse con esos aguerridos personas, porque no era tan fácil. Después, poco a poco, se convirtió en territorio vaquero, pero pasando por digamos, la bandera fue el estandarte de los apaches. La segunda bandera, pues, ya fue seguramente la bandera de España, y la tercera bandera, la bandera de la Nueva España, la cuarta bandera, la bandera de México, la quinta bandera, la bandera de los Estados Confederados, porque Texas era parte de los estados sureños, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, eran los Estados Confederados. Después pasó a ser independiente, tenía su propia bandera como país independiente, y finalmente, es más, creo que fue independiente en 2 periodos de su historia, y finalmente Texas se adhirió a la Unión Americana. Dicen que en un tratado tipo Chiapas, pero vas a afirmar que nunca más te vas a poder volver a separar, porque en Texas siempre tienen sus aires independentistas. Me han dicho los propios americanos que en ningún estado de todo Estados Unidos hay tantas banderas ondeando del estado como en Texas. Ustedes van a Texas y por todas hay banderas tejanas, el estado de la estrella solitaria. Es un ejemplo de lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es un país grandísimo y además muy cambiante. Entonces, pues es difícil establecer, decir qué van a hacer, porque pues estudian, piensan y cambian. ¿Qué va a pasar? Es complicado. Miren, los últimos datos que yo leí es que Obama, el presidente anterior a Trump, deportó más inmigrantes que el propio Trump, pero por alguna razón no tiene tanta fama de antiinmigrante. Pero si vamos a los datos duros, sí existe ese dato de que Obama deportó más su administración que el propio presidente Trump. Ahora, ¿qué va a hacer Biden? Bueno, Biden es un político, por eso llegó a presidente, es político. Entonces, no se puede determinar con qué va a hacer. Seguramente, como buen patriota americano, va a ver por los intereses de su país, lo cual debemos ser nosotros también, ver por nuestra propia patria, nuestro propio estado, nuestra propia ciudad. Ahora, no sé si se refieren al DACA o a los Dreamers, que bueno, pues a lo mejor ya no los van a deportar y finalmente los van a legalizar. No sé si sean 11 millones, se me hacen muchos, pero bueno. 800,000, no, son 800,000 los Dreamers. Exactamente, 800,000, sí. Yo espero, ¿verdad? Que los legalicen, que no los vayan a deportar, pues ellos eran de niños. Y entonces, ¿qué puede pasar? Creo que nosotros como mexicanos debemos confiar en nuestras instituciones y también las instituciones americanas. Nuestros países son países consolidados que van cambiando de administración, pero la administración en turno no es en sí la patria, no es el país. Se fue el sonido, Lalo. Se perdió tu voz. Ya estoy otra vez. Ahí estás, perfecto. Sí. Bueno, no sé qué pasó. Los partidos políticos no son la patria. Incluso el gobierno en turno es eso, el administrador en turno del país. Entonces debemos de pensar que nuestros administradores actuales, la 4T, van a ser lo suficientemente institucionales como para respetar las leyes y respetar los acuerdos internacionales. De la misma manera, tenemos que pensar lo mismo del gobierno del señor Biden, que va a ser lo suficientemente institucional como para respetar los tratados de libre comercio y los acuerdos
transfronterizos que tenemos. Por ejemplo, también tenemos unos tratados muy importantes con el agua que llega del Colorado, cuya delta está exactamente en Mexicali. Entonces, pues sí, ahí traspasa el agua del río Colorado las fronteras y llega a México. Hay un acuerdo en el cual tienen que seguirnos dejando pasar agua para Mexicali, y hasta ahorita, hasta el día de hoy, lo han cumplido los americanos. De esta manera, tenemos que pensar que los americanos van a cumplir sus acuerdos y que nosotros también, como personas serias e institucionales, vamos a cumplir los nuestros. Bien. Gracias Lalo. Yo creo que estás tocando puntos medulares de la forma como se ha formado Estados Unidos, cómo se sigue formando, cómo han llegado inmigrantes de todo el mundo y cómo poco a poco se ha ido cambiando la fisonomía del país. Hay varios estudiosos que dicen que en pocos años la sumatoria de todas las minorías va a ser superior a la mayoría. Esto es, que los latinos, más los afros, más los asiáticos, más otros países, van a tener una cantidad de población superior a los anglosajones. Esto hará que ya no haya mayorías en Estados Unidos en unos 6, 8 años, en un periodo relativamente corto, 10 años tal vez, pero no más. ¿Sí? Y esto es bien importante porque efectivamente el país está formado por migrantes. Hay un punto que a mí me ha llamado siempre la atención, que son precisamente, Lulú lo refería, las remesas. Las remesas son cantidades extraordinariamente fuertes ya. Hasta el mes de octubre, si no mal recuerdo, llevamos un récord de algo así como 35,000 millones de dólares de remesas. Seguramente vamos a llegar un poco más al final del año. ¿Qué pasa con eso? Que estas remesas, desde luego, están destinadas a las familias de los migrantes. Es una forma de sostén y indudablemente es un gran apoyo para gran parte de nuestra población. Pero se calcula, son cálculos pues no tan certeros, de que los migrantes envían aproximadamente un 8, 10%, 12% de sus ingresos. ¿Qué significa eso? Que lo importante no es lo que envían, sino lo que no envían o lo que podrían enviar. Entonces, ¿cómo verían que se formara un programa entre el gobierno de Biden, el gobierno de López Obrador y los migrantes para que se canalizara parte de esas remesas, o además de las remesas que entran como gasto corriente, se canalizara a proyectos productivos en México, con lo cual se lograría arraigar a la gente en México? Esto mismo se puede reproducir en Centroamérica y de esta manera se tendría un control de la cantidad de gente que desea entrar a Estados Unidos precisamente buscando oportunidades de trabajo, y que en este momento nosotros podríamos ofrecer esas oportunidades de trabajo en nuestro país o en los países de Centroamérica. Lulú, ¿cómo verías tú un programa que por cada dólar, estoy hablando un poco al aire, por cada dólar que los migrantes envíen a México, adicional al propio gasto corriente de sus familiares, el gobierno de Estados Unidos diera otros 50 centavos y el gobierno de México otro tanto, o sea, $2 para duplicar y poder llevar a cabo proyectos productivos y arraigar a la población en México y Centroamérica? Lulú. Fíjate que tocas el punto bien interesante y te voy a decir por qué. El tema del campo es un tema que en los últimos años, los que vivimos de él, sabemos que ha dejado de ser subsidiado. Esto que mucha gente dice, nosotros los empresarios decimos, y no me van a dejar mentir ninguno de mis dos queridos amigos, realmente nosotros no queremos subsidios, queremos oportunidades de trabajo como empresarios, pero el campo sí necesita ser subsidiado. Y el único país en donde no se subsidia al nivel que debiera de ser es México. El poder aportar esto y crear cadenas de valor y crear también oportunidades de trabajo, por supuesto que lo que haría de una manera bastante adecuada
es hacer que la gente que trabaja en el campo no tenga que ir ni a las ciudades ni tampoco migrar hacia Estados Unidos. Yo quisiera de verdad platicar algo de lo que dijo Lalo, que me parece fundamental. Fue muy generoso al decir que obviamente Biden es un político y que obviamente también tendrá que decir, o dirá lo que tiene que decir para poder obtener el voto, y eso me parece sustancial. Y también es muy claro el tema de decir que efectivamente Obama fue el mayor, el presidente que más inmigrantes ha expulsado del país. Creo que yo acoto esto y tomo las palabras de Lalo precisamente porque hay una relación muy importante entre el crecimiento que han tenido también las remesas. En este año llevamos un crecimiento de un 8%, y ese crecimiento tiene un impacto para nosotros como país muy grande. Pero también es importante entender que la migración, o sea, la migración al final del día y las remesas tienen un peso sin lugar a dudas de impacto tal que podrían llegar a ser el cambio trascendental de cultura dentro del campo. Yo creo que el campo necesita, no solamente a veces necesita el tema de una maquinaria, de la mecanización del campo, sino también de la parte de verdad de capacitación y una formación mucho más profesional. Hay un cambio, ¿eh? O sea, México no es igual hace 20 o 10 años que ahora, sin lugar a dudas no lo es. Y el campo tampoco lo es. Sin embargo, sí es importante que de alguna manera nos sumemos a la parte fundamental y decir lo que necesitamos generar son un número de empresas que hagan una cadena de valor. No seguir generando tampoco, diría, no seguir mandando naranjas cuando podemos generar jugo de naranja, cuando podemos generar biodiesel, cuando podemos generar aceite de naranja, cuando podemos, o sea, esa es la parte más interesante. Necesitamos cambiar las estrategias para que sea un campo eficiente, pero un campo que se vuelva industrializado. Gracias, Enrique. Gracias, Lulo. Fíjate que uno de los puntos medular, y esto de alguna manera también es parte del nuevo Tratado de Libre Comercio del TEMEC. Al principio, si ustedes se recuerdan, la administración Trump habló mal del antiguo NAFTA, del antiguo Telecán, diciendo que era totalmente injusto para la población estadounidense. Al final de cuentas, se firmó, se renovó este tratado, se amplió, se pusieron muchas otras cosas que en el 1994, cuando se inició el primero, pues no nos imaginábamos cómo iba a evolucionar todo. Esto nos da idea de la importancia que para los tres países, pero en el caso particular de Estados Unidos, tiene esta fuerza, ¿sí? Cómo efectivamente el campo en México puede ser una gran oportunidad para Estados Unidos, pero no solamente en términos de producto agrícola natural, sino de producto transformado. Entonces aquí entramos en otro de los puntos de este foro, que es ¿qué va a hacer Biden con el Tratado de Libre Comercio? Sabemos que Biden, ya lo mencionó, Lalo, ya lo mencionaron ustedes, es institucional, ¿sí? Ya finalmente hay un compromiso que se firma entre los tres países y definitivamente esto va a implicar que nosotros demos cauce a ello. El campo es uno de los temas que se están tratando, pero también lo es la industria y también son los servicios. Y José Luis, ¿cómo ves tú la perspectiva, el horizonte que va a tener el TEMEC con la administración Biden? ¿Se va a cumplir tal como está? ¿Va a haber cambios? ¿Va a haber presiones? ¿Cómo lo vislumbras? Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. La verdad es de que hubo quien dijo que normalmente a México le va mal, comercialmente hablando, con los presidentes demócratas. Sin embargo,
debemos reconocer que estamos en otro siglo, estamos en otros tiempos, que no nada más son bienes y servicios, que es un intercambio incluso de tecnología y demás, y seguimos siendo el vecino cercano, seguimos proveyendo mano de obra, seguimos siendo un gran país receptor de inversión extranjera para devolverles productos ya manufacturados hacia los Estados Unidos. Esa vecindad no se nos puede quitar y es una gran ventaja que puede tener ahora con las reglas del TEMEC. Debemos reconocer que el señor Trump tenía una política, como hombre bueno, hombre de negocios, siempre cuidaba que de alguna manera este intercambio comercial nos ponía y nos quitaba aranceles. En fin, era un negociador en toda la palabra, pero se excedía. Y acá Biden es un diplomático y debo mencionar que tiene dentro de su staff a gente muy importante como es Kamala Harris, y lo digo porque es la primer mujer de color que es vicepresidente y al mismo tiempo es una mujer que proviene de California, un estado eminentemente agrícola, pero también tecnológico. Un estado que tiene desde los mejores viñedos hasta las mejores universidades, tanto en el sur como en el norte de California. Y en ese sentido, el hecho de tener allá a Kamala Harris, evidentemente le va a poder dar esa importancia que tiene que ver incluso la mano de obra mexicana que habita ahí en el estado de California, donde la inmigración es visible desde el momento que uno cruza la frontera o uno aterriza en un avión ahí en el estado de California, pero es algo visible, es algo que se siente y se ve en todo momento. ¿Por qué lo menciono? Porque justamente Kamala Harris es una persona que le ganó muchos votos al señor Biden, le ganó mucho, fue una fórmula magnífica de su partido, y al mismo tiempo debo decir que en el tema de inmigración está por ahí Alejandro Mayorkas, es el que está nominado para ser secretario de Homeland Security. Él fue nativo en La Habana, Cuba, y al mismo tiempo Kamala Harris, obviamente ella proviene, su padre nació en Jamaica. Esto habla de cómo reconocen y qué tipo de decisión tomó Biden al poder incluir a los inmigrantes, es decir, tiene la sensibilidad porque en su gabinete tiene gente que son inmigrantes o son hijos de inmigrantes y están en ese país porque buscaron y encontraron oportunidades. Lo mismo va a suceder en el terreno de los negocios. Creo yo que es una gran importancia nuevamente que los americanos pongan en esa balanza. Si China prefieren continuar con esa maquila de China, comercio de China, que es un comercio rampante donde los chinos ya han crecido muchísimo esa balanza comercial con Estados Unidos, y por el otro lado, México sigue siendo, repito, proveedor de bienes, servicios y manufacturas, y en ese sentido yo veo con buenos ojos que podamos sacarle provecho a lo mejor del TEMEC y no estar titubeando o temblando a que si el señor Trump nos va a poner o quitar aranceles. Entonces, en ese sentido, lo veo positivo que podamos aprovechar lo mejor del TEMEC. Todavía no tengo el dato de quién pudiera quedar en la Secretaría en el Ministerio de Comercio, la Secretaría de Comercio, ahí en el área de comercio, dentro del gabinete del señor Biden. Pero seguramente este análisis se está realizando allá en el staff de la Casa Blanca para saber definir entre esa bondad de tener a México cerca, sobre todo que logísticamente hablando, por todas las caras que lo veamos es algo muy conveniente, o combatir a China o verlo como un aliado. En fin, ese balance que el mismo señor Trump evaluó y atacaba a China y luego atacaba a México, entonces nunca se vio ese trato que los mexicanos quisiéramos de un vecino grande, de un vecino poderoso, de recordar aquel libro que tú mencionabas del puercoespín, que se escribió hace ya prácticamente más de 10 años, pero hoy vale la pena releerlo, y qué bueno que lo mencionaste. Retomaré también aquella pregunta que le hiciste a Lulú. No sé si en la pregunta que le hiciste a Lulú hablabas tú
de que aprovechar algunos de los recursos que llegan de Estados Unidos hacia México como remesas y que la propia administración americana le metiera 50 centavos para generar empleos en México y en América Central. Así entendí tu propuesta y si me permites abundar en ese planteamiento que le hiciste a Lulú, porque se ve de verdad, es una manera de mantener a los mexicanos y a los centroamericanos en su país. Y existe agencias de desarrollo que tienen los Estados Unidos, donde le apuestan y le meten muchos millones de dólares para retener, para mantener a los migrantes siempre y cuando haya esos empleos. Y me voy un poco más allá. La agencia que promueve el emprendedurismo en los Estados Unidos se llama la SBA, la Small Business Administration, y ahora lo comparamos con lo que aquí existió en la administración pasada, el Instituto Mexiquense del Emprendedor y la propia Secretaría de Economía, que tenían recursos para apoyar a diferentes sectores, incluso desde microempresarios hasta empresas grandes. Hoy en día, en la administración del presidente Andrés Manuel, no existen esos programas. Entonces, bien decía Lulú también que los subsidios para el campo se quitaron. Y ahí, si alguien sabe de los recursos del campo y de los programas de subsidios como la Farm Bill, es el arquitecto Eduardo Monroy, donde realmente él ha disertado de estos temas y repito, el Farm Bill es todo una ley, una serie de programas y subsidios para el campo en los Estados Unidos, como lo tiene toda la Unión Europea, porque para estos países la subsistencia alimentaria es lo primordial. Y ahora, como bien lo decía Lulú, nos han quitado el subsidio a la semilla, el subsidio al fertilizante, el subsidio a la maquinaria y a los implementos agrícolas en este país. Por primera vez en más de 50 años, esos subsidios en México se le han retirado al campo. Entonces, en ese sentido, creo que una propuesta como la que tú haces, Enrique, puede ser escuchada por la administración americana para apoyar el campo en México y en América Central, incluso con recursos de los migrantes, con esas remesas, y con recursos propios de las agencias de desarrollo americanas, incluyendo los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, donde sí tiene muchos programas de apoyo a la agricultura para financiar proyectos agropecuarios en toda la América Latina y México. Sería cuanto, Enrique. Muchas gracias. José Luis. Eduardo, ya te echaron la bolita de experto en este campo. Aquí ¿Cuál es la tu, recibo perfectamente bien. ¿cuál es tu óptica en ese sentido? Mucho gusto, que quisiera voy a ver mi reloj para no excederme, porque sí, han tocado temas muy torales, desde la dignidad de las personas hasta temas económicos. Entonces ahorita aquí volver a poner un poquito todo en contexto, pues me va a ser un poquito complicado. Miren, la libertad del ser humano, el ser humano nació libre. Entonces, nadie nos puede coartar nuestra libertad. Hay intentos en las grandes dictaduras de coartar la libertad. Por eso, pero esas son, a través de la historia no van a progresar las dictaduras porque el ser humano nació libre. Entonces, nacimos tan libres que podemos irnos a otro país o quedarnos en el nuestro, según nos apetezca. Yo tengo parientes, ustedes también, que tengo dos extremos. Hay quien aborrece Estados Unidos y hay quien ama Estados Unidos. Yo en la persona simpatizo totalmente con toda la gente que trabaja y me caen muy bien los americanos, particularmente los tejanos. Pero así también hay gente que va y no se adapta porque Estados Unidos tiene su comida es diferente, entonces a base de sobrecitos y todo está industrializado y siempre aquí unos chilaquiles, unos frijolitos, unas quesadillas, pues sí, unos tamales, unas corundas, unos uchepos, pues eso no tiene precio, es algo muy particular de aquí que así nos gusta. Luego también no hay momentos más aburridos en Estados Unidos que un domingo en la tarde, no hay nada que hacer los domingos en la tarde. Aquí uno se va con los cuates, con la familia, se queda uno tardeando. Entonces, la vida es diferente en Estados Unidos, pero hay gente que también se adapta inmediatamente y va a lo suyo a trabajar. Entonces, no podemos pensar que va a haber una gran inmigración a Estados Unidos.
Los centroamericanos no sabría decirles, pero los mexicanos no veo que estén ansiosos por irse. Se van por trabajo, no por gusto. Exactamente, por gusto, pero por trabajo, hasta ahorita aquí hay trabajo. Ahora, efectivamente, hace un tiempo un español me decía que España, que exportaba mucho a Estados Unidos. Entonces yo le decía que México exportaba mano de obra y se quedó muy impresionado. ¿Cómo es eso que exporta mano de obra? Pues sí, nuestros mexicanitos, los michoacanitos, los del Estado de México, se van a Estados Unidos y efectivamente regresan a sus familias una gran cantidad de dinero. Yo no sabía que era el 10%, yo pensé que era más, pero digo, si el 10% son 20,000, 25,000, 30,000 millones de dólares al año, pues realmente no va a haber industria que dé tantas divisas como la migración. Y además es un dinero que pasa directo a los bolsillos del ama de casa mexicana. Ahí no hay mayores impuestos ni nada, va directo al gasto y luego, por lo tanto, de ese dinero se hacen las compras en los mercados o en las tiendas, y entonces una inyección pura de vitamina pura para nuestra economía, y eso es lo que hace, como ustedes han dicho, una relación muy particular de México con Estados Unidos. Ahora, miren, regresando al campo, es que el Tratado de Libre Comercio no nada más es lo que nos puedan, es decir, funciona de dos maneras, de aquí para allá, pero también funciona de allá para acá. Por ejemplo, yo creo que no hay país en el mundo que exporte más aguacates que nosotros. Y creo que tampoco no hay país en el mundo que exporte más tomates de Sinaloa, que el rey del tomate que está en Sinaloa, pues realmente inundamos Estados Unidos de tomates y de aguacate, y podemos hablar lo mismo de plátanos y piñas y brócolis y un montón de cosas que realmente sí contribuyen mucho aquí a la ahora, que el hecho de que se hayan ya eliminado los subsidios es un tema más complejo, y realmente el que le sabe muy bien este tema es mi hermano José Antonio Monroy. Él ha sido presidente de la Cámara Harinera y conoce muy bien todo el mercado de los granos. El maíz, el trigo, el arroz, el sorgo, la cebada, tienen un precio internacional que se rige en la bolsa de Minneapolis. Todos nuestros agricultores, pues ya también sus hijos han ido al TEC de Monterrey y a las facultades de contaduría de nuestra alma mater, y también ya saben que por internet se pueden checar los precios, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando venden sus cosechas, las venden a precios internacionales. Entonces ya no hay forma de que te pago menos, porque el precio se pacta a precios internacionales. Es como el oro, como el petróleo, como la plata, ya son commodities, tienen precios ya internacionales, y no hay forma de bajarles de precio. Pero hay dos tipos de agricultura en México: la agricultura extensiva, y a veces se confunde mucho con la milpa de las familias tradicionales de los cerritos de Oaxaca o de las parcelitas de Michoacán, aquí en nuestro Estado de México, por ahí por Acambay, aquí un poquito hacia arriba, hacia Temoaya, pequeñas parcelitas donde la milpa es una cosa, pues todos la conocemos, tan grandiosa, donde de una pequeña parcelita pues está el maíz, junto están las calabazas, los frijoles, y ahí mismo están las gallinas y los animalitos. Entonces esa es una milpa, pero que es de autoconsumo, muy particular de aquí del centro de la República Mexicana. Pero si vamos al noreste, hacia Coahuila, o si vas al noroeste, que es mucho más grande, Sinaloa, Sonora, Baja California, pues ahí sí las extensiones son grandísimas, son uniones de agricultores altamente tecnificados, con alta producción y perfectamente competitivos a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, también la vez pasada comentábamos que en el campus no hay coronavirus. Coronavirus ha puesto a temblar a mis amigos los Ramírez, que con sus alas, con su Cinépolis,
y a muchos hoteleros, pero realmente a los agricultores de las grandes extensiones, de las grandes superficies de Sonora y de Sinaloa, ahí no hay coronavirus, hay la producción que es año con año, gracias a Dios. Las cosechas, este año por lo menos vino de una forma excelente la cosecha, ya lo habíamos comentado la vez pasada, la cosecha de trigo, que es la materia que en el caso de mi empresa, ¿no? Eso es como para decir lo que el campo es, estamos hablando de las fortalezas de México, pues es esa, la agricultura es una gran fortaleza que tiene México. Y al final, independientemente de las simpatías que pueda haber por México o por los migrantes, existe también la ley de la oferta y la demanda. Nosotros, afortunadamente, somos superhabitarios fíjense nada más, somos superhabitarios en trigo, pero somos deficitarios en maíz. Entonces, tenemos que importar maíz. Entonces, hay una especie de trueque, bueno, a Estados Unidos tú me mandas maíz y yo te mando trigo. Entonces, eso ya no tiene que ver con las simpatías de la nacionalidad, raza o credo. Simplemente son cuestiones de mercado y ahí hay que ponerse abusados para negociar. Y en ese sentido, yo creo que los mexicanos sí, pues hemos ido a la escuela, estamos ahorita en una facultad, y tenemos formación, tenemos educación, y nos seguimos formando todavía para poder también hacer frente, porque si no también, pues no vamos a estar en una alberca con tiburones, y nosotros vamos a estar como peces, como chavalillos de Pátzcuaro, ¿no? Necesitamos fortalecernos, y todo lo que hacen ustedes en la universidad es algo muy bueno para realmente cumplir con normas internacionales de contabilidad y de finanzas. Gracias. Gracias, Lalo. Creo que tú tocas un punto muy importante, que es precisamente en que en el campo no hay coronavirus. Yo quisiera también hacerlo extensivo que en las energías limpias tampoco hay coronavirus. Este es otro de los puntos que el señor Biden ha manejado, ha prometido que se va a ir sobre ese campo, que va a regresar al Tratado de París y que va a tratar de utilizar lo más posible de energías limpias respecto de las energías fósiles. Lulu, ¿qué nos podrías decir en ese campo? ¿Cuál es el potencial que tiene México en términos de energías limpias? ¿Y cuál es el obstáculo que en este momento podría estarse presentando? Enrique, disculpa la interrupción. Lulú tuvo un problema de conexión, tuvo que salir un momentito. Si quieres redirigir la pregunta, gracias. Sí, claro. Pues José Luis, continuamos contigo si eres tan gentil. ¿Cómo ves tú el que el señor Biden vaya a tratar de tener prioridad sobre las energías limpias? ¿Y cuál va a ser el obstáculo que en términos de la política que ha seguido la actual administración de favorecer a las energías de petróleo y de carbón? ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? ¿Cuál sería el camino a seguir, dado que el TEMEC sí está contemplando energías limpias? Enrique, bueno, es una buena pregunta y es también una gran noticia decir que ya está designado al secretario John Kerry como el enviado especial para temas climatológicos. Recordar que John Kerry firmó el Acuerdo de París por parte de Estados Unidos en el 2015. Entonces, John Kerry ya está en el gabinete y está específicamente en el tema de climático. Él verdaderamente buscó lanzar claramente la meta de alcanzar 0 emisiones de carbón por parte de los Estados Unidos para el año 2050. Entonces, eso lo firmó en 2015. ¿Qué quiere decir? Que esta es una buena noticia, es una gran pregunta que me haces y una buena noticia que John Kerry esté ahí, porque se da por sentado que esta política en favor de las energías limpias ya lo firmó 2015, hubo 4 años hacia atrás, pero seguramente se retomará y no hace falta más que recordar que realmente sí tenía los Estados Unidos esta política
hasta que llegó el señor Trump y la cambió. Entonces, el tener ahí a John Kerry es cuestión nada más de recordar lo que sucedió hace escasos 5 años y de cómo estas cumbres seguían teniendo éxito. Bueno, el año pasado fue la cumbre en Madrid. Este año no sé si va a ser una cumbre virtual, pero finalmente el tema de las energías limpias en todo el mundo sigue caminando y desgraciadamente en nuestro país se da marcha atrás. Yo creo que esta pregunta que tú me haces también tendrá un efecto por parte de la administración Biden para forzar al vecino de abajo, o sea, a México, para que se alinee en esa política de cambio climático, de las energías renovables y evidentemente estoy probablemente especulando, pero realmente sí creo que la modificación que se hizo a la reforma energética este año en nuestro país lesiona los intereses incluso de grandes empresas petroleras americanas, como británicas, como la misma brasileña, pero que en ese sentido sí hace falta que Estados Unidos dicte una política energética en el cual México pueda adentrarse, aprovechando, repito, pues sí, la energía solar, la energía eólica y en ese sentido una guía que nos pueda dar la administración Biden en ese sentido es justamente lo que ya en su momento realizó John Kerry y seguramente influirá en la política energética de nuestro país en el futuro. Me preocupa el comentario que hizo Jeffrey Davidow en recién entrevista sobre la situación ríspida que podría presentarse entre la administración Biden y la administración de López Obrador. Y precisamente es en energías, en toda la parte ambiental, en donde tal vez pudiera darse esa rispidez. ¿Sí? Nosotros tenemos, por un lado, la política abierta del señor López Obrador hacia proteger las industrias tipo Pemex y CFE y precisamente bloquear todos aquellos pactos, todos aquellos convenios, todos aquellos contratos que ya se tienen con diferentes empresas en otro tipo de energías. Entonces, realmente va a tener la administración Biden una suficiente presión, un suficiente peso para hacer modificar la política que ha seguido el gobierno de México hasta ahora. ¿Cómo lo ves, Pepe? Bueno, a mí me gustaría que se sentaran John Kerry y Rocío Nale, que es la secretaria de Energía, y seguramente habrá esa rispidez que ya la predijo ahí Davidow, y evidentemente sería el inicio de una plática que tendrá que suavizar esa relación para que se hagan las correcciones necesarias en la política energética nacional. Ahí lo dejaría Enrique, porque... Hay otro punto que es importante. La administración Trump tuvo grandes encuentros con los chinos. Esto ha hecho que se tuvieran gran cantidad de aranceles a los productos chinos y viceversa, también de los chinos para los americanos. Pero esto deja en la infraestructura industrial, comercial, agrícola que tiene México. Eduardo, ¿qué podríamos aprovechar de ese encuentro que tuvo o que está teniendo todavía Trump con los chinos? ¿Dónde podríamos nosotros reforzar nuestro potencial económico para aprovechar esos huecos en tanto que estamos, desde luego, limitando con Estados Unidos? Tenemos mano de obra calificada en muchos ramos. ¿Qué podríamos aprovechar en tanto que el señor Biden también ha dicho, ha dejado vislumbrar de que el trato con los chinos no se va a modificar sustancialmente, por lo menos no de forma inmediata? ¿Cómo verías esa perspectiva? Miren, los chinos pues siempre han sido, por su naturaleza, enigmáticos. No sabe bien cómo que se sonríen, pero ya de la sonrisa ya no pasan
a una carcajada sonora, ¿no? Se quedan en una enigmática sonrisa. Entonces no se puede saber bien y son muy abusados, entonces no sabe bien qué cartas estén jugando. Ahora, esa China que nos platicaban en un inicio del año 2000, de los años 90, donde a un chino se le pagaba $1 por día, que trabajaba 10 horas diarias durante 15 días seguidos y que se quedaba a dormir en la fábrica y le daban alimentación y comida. Pero yo creo que esas China y esos chinos ya no existen. Sería bueno hacer una investigación de mercado, a ver realmente cuál es el salario mínimo, pero mínimo promedio, mínimo real, no el mínimo de tabla de decretos, sino el salario mínimo de China, y compararlo con el salario mínimo de México. Ya a mí me han asegurado que esos chinos de $1, eso ya pasó la historia, ya no es cierto, ya tienen unos salarios muy competitivos ya en el mundo, les ha ido muy bien, bendito sea Dios. Aparentemente nuestros salarios ya son menores que los salarios chinos en muchos sectores. Sí, este es un poco exactamente. Este momento. Exactamente. Ahora bien, aquí en México hay por decreto un salario mínimo. Es 100, el otro era 90 pesos, creo que estas son 110 pesos, pero nadie en México trabaja por 110 pesos diarios. Es un salario mínimo referencial que no se puede bajar de ahí, pero realmente yo trato también con personas de bajas, pues con los jóvenes estudiantes, si quieren apagar sus micrófonos, por favor, porque interrumpen nuestro foro, si son tan gentiles. Adelante, Lalo, perdón. No, mucho gusto. Mi trabajo también tiene que ver con oficiales de construcción, con albañiles, medias cucharas, ayudantes, peones, y realmente aún en las escalas más bajas nadie trabaja por 100 pesos. Yo trabajan por 300 al día, pero por 100 no. Entonces, habría que ver cuál es el salario real mínimo en México, cuál es el salario real mínimo en China, y luego sumarlo a la grandísima ventaja que nosotros estamos conectados por tierra, claro, por mar y por aire. Entonces, nosotros estamos conectados por ferrocarril, por trailers, por camiones, por coches, cosa que los chinos definitivamente no tienen. Entonces, cualquier reclamación de los productos que pudiéramos enviarles eventualmente a los americanos, es mucho más fácil las reclamaciones por esa conexión que tenemos terrestre, que con ellos que es a través de barcos y es mucho más, es más complicado. O sea, tenemos esa gran ventaja, y esa ventaja, igual que Canadá, debemos hacerla valer. Por eso está el Tratado de Libre Comercio. No se hizo nada más porque sí, es porque tiene valores agregados, y esos temas es cosa que nosotros debemos hacer valer. Yo creo que las fronteras con las maquiladoras lo tienen muy claro, y los chinos no tienen esa ventaja. Y luego yo creo que por mucho que sea, pues siempre va a haber un mexicanito allá en Estados Unidos que les ayuda a traducir a un chino, o sea, hasta por el idioma, que no nos parecemos, pero y luego también la forma, la idiosincrasia del chino es, no que sí que nosotros nos parezcamos a los americanos, pero sí tenemos forma de entendernos. La cultura china sí es otro planeta, y nosotros tenemos esas grandes ventajas de, finalmente, aunque distantes, somos vecinos. Y de alguna forma pues, ya nos hemos entendido en las buenas y en las malas, y aquí seguimos en paz. Creo que es una ventaja muy importante para México. Claro. Efectivamente, nosotros estamos ligados a Estados Unidos, ya lo mencionábamos desde un inicio, tanto histórica como económica, como social, como políticamente. Sí, estamos totalmente imbuidos en el país Estados Unidos. Vamos, no solamente en términos de exportaciones y demás, sino en términos de personas que viven en Estados Unidos. Sí, ya lo mencionamos. Ya puedes ir prácticamente a cualquier lugar en Estados Unidos y vas a encontrar a alguien que hable español. Sí, pero mira,
Perdón que te interrumpa, pero también te quiero decir que aquí en Chapala también había una gran cantidad de jubilados americanos, te rendía más el dinero vivir en Chapala, y luego también ya nos dio los San Miguel de Allende, y aunque ya en Morelia ya se mudaron de Morelia, que seguramente es San Miguel de Allende, pero en Morelia ahí por el rumbo de Santa María, también había una colonia de americanos bastante importante. Yo te lo digo porque ellos contrataban servicios, por ejemplo, enfermeras, cuidadoras, doctores, sus casas, y entonces también ha habido, y eso puede aumentar, porque siempre sus dólares de los jubilados, pues aquí les van a rendir más que en los propios Estados Unidos. Y además, aquí la comida, la verdad, es mejor. Efectivamente, y esto tú lo dices bien, la principal diáspora americana fuera de Estados Unidos está en México. Sí. O sea, la mayor cantidad de americanos en otro país, a nivel mundial, están en México. Pero un poco para dar proporción, se calcula que hay aproximadamente 2 millones, poco más de 2 millones de americanos en México. Y hay cerca de 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de cantidades muy diferentes. Indudablemente que la cantidad de americanos tiende a crecer. Sí tiende a crecer, no solamente en el lado de Chapala y de San Miguel de Allende, sino sobre todo en toda la Baja California. Toda esa parte está llena de americanos. Y la cantidad de americanos que trabajan en México o que vienen incluso, es famosa algunas poblaciones cercanas a Tijuana y la frontera para venir a tratamiento odontológico a México, porque es mucho más barato que allá y tiene la calidad, la misma calidad. Sí, también sabemos que en los grandes centros hospitalarios de Houston, los mejores médicos o entre los mejores médicos están los mexicanos. Sí, vamos, ahí estamos totalmente imbuidos unos en otros. ¿Sí? Es esa tal vez la riqueza de tener a Estados Unidos y de que ellos nos tengan a nosotros. Exactamente. Es precisamente eso lo que tenemos que aprovechar. ¿Sí? En qué cosa nosotros podemos ser mucho mejores que cualquier asiático, mucho mejores que cualquier europeo, mucho mejores que incluso los canadienses, para poder desarrollarnos y tener intercambios desde aquí hacia Estados Unidos. ¿Cómo verías tú eso, Eduardo? Pues excelente, mira, por una razón tuve tratos en el centro médico en Houston, y realmente el trato de las enfermeras mexicanas es infinitamente mejor que las enfermeras filipinas, por ejemplo. Es una cosa mucho más amable, y eso, mi querido Enrique, lo saben perfectamente bien los americanos. Esa amabilidad, esa confianza que tienen en el mexicano es algo que ellos lo saben, les abren sus casas, se les ayuda mucho a cuestiones domésticas, y eso lo saben perfectamente bien los americanos, y entonces es cuando un poquito, pues como que se guardan sus opiniones nacionalistas para porque se dañarían ellos mismos. Incluso hay una película, creo que se llama Un día sin mexicanos, o no sé qué, que se colapsaría Estados Unidos. Entonces, ellos lo saben muy bien. Por eso, las relaciones con pinzas, y es muy interesante, es simplemente mantener nuestra dignidad, darnos nuestro lugar, y eso sí, hacer cuentas claras, llevar las contabilidades. Hay la contabilidad americana y la mexicana, que la doble tributación hay que estudiarla muy bien, porque entonces si no estamos a la altura, entonces sí, la parte tecnológica, sí, porque ellos son muy buenos para administrar. Creo que debemos de prepararnos más, creo que las facultades que ustedes están al frente, está haciendo un gran papel, debe seguir haciendo ese gran papel para poder estar a la altura, no de Estados Unidos, sino del mundo. Y no nos va a pasar nada, y vamos a poder sacar las ventajas necesarias, pero sí, si no, como dicen, nos van a chamaquear fácilmente, porque eso sí, los gringos son muy abusados y no nos la van a perdonar. Claro que no, ¿por qué? Tenemos que sabernos defender muy bien con conocimientos, con razonamientos, con argumentos, y con mucha honestidad. Claro, gracias Eduardo. José Luis, la administración Trump y todos los vapuleos que
que intentaron hacer no solamente con los chinos, sino también con nosotros y con cualquiera que se pusiera enfrente, provocó que pudiéramos reflexionar sobre la necesidad ya de diversificar nuestros mercados. ¿Sí? Actualmente, si tú volteas hacia Asia, se acaba de crear la Asociación Económica Integral Regional, ¿sí? En donde China agrupa a otros 14 países asiáticos y de Oceanía para llevar a cabo un nuevo mercado. ¿Sí? Estamos hablando de China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos y Brunei. Estamos hablando de un universo de 2.200 millones de personas, ¿sí? Y que llegaría aproximadamente su PIB combinado de estos países al 26% del PIB mundial. Un poco para hacer referencia, el TEMEC, o sea, la sumatoria de las economías canadiense, americana y mexicana, llegaría aproximadamente a 24% del PIB mundial. Entonces, ¿cómo verías, José Luis, el que nosotros intentemos ya diversificar nuestros mercados? O sea, ¿qué tendríamos que hacer para no solamente depender del mercado americano, sino voltear hacia Asia y desde luego también hacia Europa, con el tratado que tenemos ya desde hace varios años y que no ha sido debidamente utilizado? Adelante, José Luis. Muy bien, pues recordaremos y me referiría a la administración anterior, donde Ildefonso Guajardo era el secretario de Economía y donde justamente él, en los últimos 3 años de la administración del presidente Peña, él firmó algunos de estos tratados, en su momento incluso con Asia con OSUR. Entonces, de manera de fortalecer estos vínculos. Y no solo eso, sino que México contaba con toda una red de oficinas de ProMéxico, que era el ente promotor de las exportaciones y promotor también de la inversión extranjera directa hacia México. Entonces, en ese sentido, había toda una infraestructura que hoy en día se ha perdido a 2 años de que prácticamente entró la nueva administración. Pero al mismo tiempo, creo que las empresas grandes, las empresas, 7, 8 empresas grandes mexicanas, como Bimbo, como Maseca y otras más, ya también empezaban a crecer hacia Asia, ya empezaban a tener análisis de cómo penetrar, sobre todo en China y en otros países llamados anteriormente los famosos tigres asiáticos. Y como tú mencionas, son grandes mercados donde podríamos exportar no nada más comida, sino también algunos otros bienes y servicios. Entonces, definitivamente no debemos perder la mira, no debemos perder esa oportunidad de atacar el mercado asiático con estas investigaciones de mercado para determinar qué productos, qué servicios le podemos surtir. Y es en ese sentido donde incluso habían abierto una cadena de taquerías en China, donde Cinépolis había abierto una cadena de cines en la India. Entonces, son esfuerzos que empresas mexicanas ya realizaron en los últimos 6, 8 años y que habría que evaluar cómo les ha ido. Pero evidentemente en un año como este, donde se ha complicado el comercio, se ha complicado el intercambio comercial, porque algunas fronteras incluso están cerradas, y el tránsito entre ciudades, etcétera. Entonces, este año ha sido un año muy difícil para las empresas que ya habían iniciado esa expansión hacia Asia. Entonces, habrá que retomarlo de ceros y sí tratar de identificar esas oportunidades, principalmente con la parte continental de China y con algunos otros aliados, aprovechando los tratados, los acuerdos comerciales que existen con algunos países asiáticos. Pero prácticamente es volver a empezar de ceros, dado que, repito, no existe la asesoría ni las oficinas de ProMéxico allá en Asia, y entonces se carece incluso
de esa información, de esos reportes que anteriormente estaban disponibles para todos los mexicanos y que ProMéxico emitía a través de sus consejeros comerciales. Entonces sí siento que esa viene siendo una pequeña barrera, por lo menos para las pymes, en el sentido de poderse expandir y mirar hacia el lejano oriente. Sin embargo, el mundo está lleno de oportunidades. Este año ha sido malo para muchas empresas y sin embargo hemos visto cómo se ha incrementado el propio entrega a domicilio, el propio comercio electrónico, se ha detonado en nuestro país. Entonces, sí hay que hacer otro balance de riesgos y de oportunidades que vendrán en el 2021 y en adelante con la nueva administración en los Estados Unidos y evidentemente con ese tipo de asociaciones que se están llevando a cabo allá en Asia y donde es un país muy vertiginoso. Ya se decía desde el principio de este siglo XXI que decían en inglés, West goes East, o sea, el éxito que tuvo todo le llamaban el hemisferio occidental, que comprendía la Europa completa y evidentemente el continente americano, que ese desarrollo, ese éxito que se había tenido en el siglo XX, hoy, este año, siglo XXI, lo tendría justamente el hemisferio oriental, por llamarle así, por dividir el mapamundi en dos partes en las cuales así le llamaban el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. Entonces, hoy debemos reconocer quien predijo ese tema en lo comercial y en lo político. Hoy estamos viendo cómo la preparación de los habitantes de esa parte del mundo es mayor y cómo debemos seguir dejando un mensaje, y como ahora aprovecho para dejarlo a los jóvenes, a los más de 100 y tantos jóvenes que nos escuchan, de que la preparación implica dominar otro idioma. No nada más lo que aprenda en la universidad, sino implica el idioma de los negocios, que es el inglés, y evidentemente el idioma del país todavía que es una potencia oriental, que es China, y que es el chino mandarín. El mexicano que pueda hablar chino mandarín tendrá una ventaja competitiva si va a participar en una empresa o si va a emprender por su cuenta o si va a hacer comercio incluso electrónico desde aquí a allá. Ahí tenemos el ejemplo de Jack Ma, este chino exitoso, creador de la tienda de comercio electrónico más importante de China. Entonces, esa sería la lección que yo dejaría y la tarea para los jóvenes de aprender inglés y obviamente chino mandarín. Gracias. Eduardo, hay un punto que mencionó José Luis. Efectivamente, estamos descuidando otros mercados, desmantelamos todo lo que fue ProMéxico, ¿no? Pero esto nos puede estar llevando a que los asiáticos y particularmente los chinos sí estén viendo las oportunidades de entrar a través de México al mercado del TEMEC. Sí, este es uno de los puntos que podemos hacer. Vamos, en otras palabras, si nosotros nos vamos a los chinos van a venir a nosotros y se van a hacer mexicanos y van a tener empresas aquí. ¿Cómo verías ese peligro latente o esa oportunidad como quisiera verse? A ver, Enrique y jóvenes, ese es un peligro, ese es algo inevitable, pero es que eso va a pasar. Los chinos van a venir aquí, pero yo por eso, yo no me iría, bueno, estamos aquí especulando y en ese sentido, pues lo voy a ser sincero, ¿no? Son cosas de mi imaginación y algunas pláticas que he tenido con mis hermanos, pero realmente nuestra empresa, pues mediana en México, pequeña en el mundo, pues sí, hemos decidido enfocarnos en Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Y nos hemos olvidado de China y de pues todo lo que es Vietnam, Indochina, Singapur, y lo mismo ya después de, digamos que hasta Colombia, pero ya después Brasil, Argentina, Chile, también lo hemos olvidado. O sea, si nosotros tenemos junto a nosotros al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, hoy por hoy,
pues yo creo que ya no, ya sería mucho desperdiciar energías en andar buscando a China o a la India. Yo me concentraría en Estados Unidos. Y luego posteriormente se migraría a Centroamérica. Ahora bien, a ProMéxico, la 4T ya lo desmanteló. Ya no hay ProMéxico. Ni en Estados Unidos, ni en China, ni en ningún lado. Ya no hay ProMéxico. Desapareció ProMéxico. No sé qué otra institución vayan a crear, pero ya no existe ProMéxico. Entonces, con mayor razón me concentraré en Estados Unidos por esas razones de que estamos unidos por tierra, por ferrocarril, por coche, por tráiler. Y esa ventaja que tenemos ya la saben los chinos, ya la están visualizando y seguramente también, pues no tardan ellos sí van a venir a nosotros, van a invertir en México y van a vender los productos hechos en México en Estados Unidos. Y nosotros, va a ser muy difícil que vayamos a China a ver, eso está, miren, empresas recuerden que Bimbo es la empresa panificadora más grande del mundo. Entonces, como es la más grande, pues sí, fue a China, pero a China le costó bastante trabajo. Y también ha ido en Estados Unidos y yo platicando con ejecutivos de Bimbo, les decíamos dónde invertirían ahorita y dijeron en Estados Unidos. No dijeron China, ni dijeron España, ni dijeron Japón, dijeron Estados Unidos. Es una información que yo les paso en atención a Enrique y atención que soy de Toluca y atención que yo también estudié en el Cerro de Coatepec, igual que ustedes. Y eso sería mi querido Enrique. Muy amable, Eduardo, tienes razón. Finalmente tampoco podemos diversificarnos tanto, pero sí el mercado americano, el mercado canadiense incluso, porque también es un mercado muy prometedor, sí, lo tenemos no solamente junto, no solamente por tierra, mar o aire, sino también a través de un tratado que desde luego ya está funcionando y ya tiene muchos años y ha demostrado su valía en ese sentido. Indudablemente, tú mismo lo mencionaste hace un rato, la forma como hacer negocios con los americanos, con los canadienses, pues tiene que ser una forma muy responsable y muy inteligente para poder llevarlo a cabo. ¿Sí? Indudablemente que es así. Creo que se nos está terminando el tiempo. Yo quisiera pedirle a José Luis que nos dijera un mensaje para nuestros estudiantes, pues en aras de motivarlos y de darles una idea de qué está ocurriendo en este momento y qué va a ocurrir con la administración Biden en los próximos 4 años. Gracias, Enrique. Pues sí, coincido con lo que recién menciona el arquitecto Monroy, que después de buscar por tantos países, empresas mexicanas como Bimbo, dicen mejor le apuesto a los Estados Unidos por la gran población mexicana que tiene allá, porque es un pedazo de mercado muy grande, muy importante, y en ese sentido, de la misma manera creo que están reflexionando algunas empresas americanas que, repito, tenían inversiones en China, pero que siguen viendo a México como un gran país donde todavía existe mano de obra calificada y barata. Así tenemos los ejemplos de la industria automotriz que sigue teniendo sus planes en México, a pesar de que el mercado mundial de autos se cayó este año claramente, pero sí sigue siendo México este país donde se pueden manufacturar autos y ahora con la nueva ola de autos eléctricos. Sí creo y considero que aunque en nuestro país, ya decíamos, no están alentando las energías renovables, sí creo que el siguiente paso entre el 2020 y el 2025, las empresas automotrices asentadas en nuestro país tendrán esa transición de cambiar de motores de combustión hacia el tema de los autos eléctricos. ¿Para qué? Ya sea en su momento para el consumo local aquí en nuestro país y si no, para seguirlo exportando hacia Estados Unidos, Canadá y Europa.
sí creo que en ese sentido la industria automotriz va a seguir reinvirtiendo en México en ese sentido. Hablaba hace un momento también de las empresas petroleras que estaban invirtiendo en México basado en la reforma energética que hizo el expresidente Enrique Peña y donde hoy se han cambiado las reglas. Pero me parece bien importante porque ahí hay muchos capitales, muchos millones de dólares invertidos que llegaron a nuestro país con unas reglas y que justamente este año les han cambiado esas reglas del juego. Entonces, en ese sentido, repito, hay un grupo de empresas que se han quejado con la administración Biden para que pueda influir en retomar ese tipo de políticas que se tenían y darle mayor seriedad al sector energético. Entonces, en ese sentido, hemos visto que la inversión extranjera de Estados Unidos hacia México en los 10 años anteriores oscilaba alrededor de los 10,000, 12,000, hasta 14,000 millones de dólares cuando entró AT&T a México y en ese sentido sí, este año disminuyó sensiblemente, no tenemos el dato completo del 2020, pero sí ha disminuido la inversión de Estados Unidos hacia México. Sin embargo, creo que el próximo año las expectativas de mejor economía, tanto nacional como internacional, pudieran hacer que nuestro país crezca entre el 1 y el 2%, pero mucho dependerá también de que este factor del COVID sea controlado y de alguna manera nos obligue a seguir trabajando desde casa, pero las manufacturas tendrán que seguir y evidentemente el consumo de los autos eléctricos ya inició y no creo que caiga en ninguna parte del mundo, sino al contrario, la demanda de autos eléctricos crecerá de aquí al 2025 y al 2030 y como ya lo decíamos, que es un área de oportunidad muy importante, la mira del 2050, donde el cambio climático se está tomando muy, muy en cuenta para poder modificar las políticas energéticas, incluso la de transporte y al mismo tiempo el tema de la repercusión en el empleo. No nada más esta es un deseo, sino es concluyente que verdaderamente esperamos que el próximo año sí haya un mínimo crecimiento, pero finalmente crecimiento al fin, aunque este año decrezcamos 10 puntos del PIB y que si el año próximo crecemos el 1 del 2, bueno, pues eso quiere decir que lo que ya perdimos este año, ya estamos partiendo de un retroceso. Entonces eso hay que asimilarlo, hay que entenderlo y sin embargo, pues repito, hay sectores de la economía que tendrán mayor oportunidad de crecimiento el próximo año. Ya lo vimos en alguna plática del mes pasado, donde una empresa consultora desarrolló un elipse donde hablaba de qué sectores de la economía podrían tener éxito en el 2020 y creo que se ha cumplido a cabalidad. Ahora vale la pena no especular, pero sí en base de esos datos duros y los números de la economía, que podamos prever que para el próximo año seguirá siendo el sector médico, el sector de los productos alrededor de la medicina y los laboratorios farmacéuticos y los hospitales que tendrán una mayor demanda por lo menos el primer trimestre del próximo año 2021 y que idealmente en el segundo semestre se pueda restablecer la economía, la transportación de las personas, quienes creen en el tema de la vacuna, pues que pueda llegar a diferentes países la vacuna para que se reactive la economía. Reactivándose la economía de los Estados Unidos, evidentemente requerirá más bienes y servicios que nuestro país está listo para abastecer y en ese sentido no nada más son alimentos y bebidas, sino también vehículos y otras manufacturas. Entonces, el hecho de que pudiera crecer la economía de los Estados Unidos el próximo año un 3, un 4%, claro que alentará la economía nacional y evidentemente las exportaciones nacionales hacia aquel país. Entonces, en resumen, y por ahí alguno de los alumnos preguntaba, yo veo con buenos ojos la llegada de Joe Biden y su gabinete plural. Su gabinete, ya hablábamos de Kamala Harris y de los demás miembros de este gabinete que sí son jóvenes, pero sí son también
ya están designados algunos de las propuestas bien interesantes, por mencionar algunos. Está Jake Sullivan, está Linda Thomas Greenfield como embajadora en la ONU, está Thomas Wilken, ya mencioné a Alejandro Mayorkas y a Avril Haines, así como a John Kerry. Entonces, creo que el poder leer los currículums de estos personajes que ya integran el gabinete de seguridad del próximo administración en los Estados Unidos da una cierta certeza por la experiencia que tienen, por el trabajo, porque no son improvisados, porque es un gabinete de demócratas, pero que al mismo tiempo tiene una trayectoria muy importante desde la era de Clinton y otros en la época de Obama. Entonces es gente experimentada, incluso en temas de migración, en temas de seguridad, de Homeland Security y también de inteligencia. Entonces yo veo con buenos ojos esta conformación que dieron a conocer el día de hoy. Y una nota adicional, Xi Jinping, creo que fue ayer en China y hoy en México, que se dio la noticia de que Xi Jinping reconoce la victoria de Joe Biden. Eso es un tema muy importante porque finalmente son importantísimos socios comerciales los Estados Unidos y China. Y vamos, ya se había tardado Xi Jinping en dar esta reconocimiento. Creo que es una buena noticia y en ese sentido, pues solamente faltan Venezuela, Rusia y México por reconocer la victoria del señor Biden. Es cuanto. Muchas gracias, Enrique. Gracias, José Luis. Muy ilustrativas tus palabras. Eduardo, te pediríamos también nos pudieras dar un mensaje a nuestros estudiantes y profesores. Yo me despido con unas breves palabras para todos ustedes. A los estudiantes son muy afortunados de estar estudiando contabilidad porque es una carrera de las pocas que están reconocidas en el Tratado de Libre Comercio. Yo mi carrera es arquitectura y si quiero ejercer tengo que valerme de un colega americano para poder ejercer. Sin embargo, ustedes pueden ejercer, tienen el reconocimiento allá y aquí, llevar la doble tributación. Sería bueno que, pues no sé, en materias de sus asignaturas, investigaran más o llevar la asignatura de la doble tributación, porque seguramente a las empresas americanas les interesa saber más las leyes particulares que hay aquí en México, como cosas de seguro social o Infonavit, que allá no hay, pero también a algunos mexicanos que vamos para allá, nos interesa saber cómo son las leyes para allá. Entonces ustedes, señores estudiantes, maestros y en general toda la facultad de contabilidad y no se estén unidos la administración de empresas, son muy afortunados porque son de las pocas carreras reconocidas por el TEMEC. Entonces, pues vayan, ahí está el camino, ya lo tienen, ya está allanado el camino y síganse por ahí. Pues muchas gracias por su invitación. Gracias, Eduardo. Ahí solamente faltaría añadir que hay que estudiar inglés. Sí, mira, sí. Esto es el camino para llevar a cabo cualquier otra cosa. Muchas gracias. Completamente de acuerdo. Dicen que para hablar inglés hay que pensar en inglés, porque si uno traduce literalmente, nunca nos van a dar las cuentas. Entonces, es muy lógico. Y ese inglés pues, se escribe de una manera y se pronuncia de otra, no es tan lógico. Entonces, efectivamente, tienes toda la razón, Enrique. Lo reitero, estudien y piensen en inglés y van a lograr algo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Pues quisiéramos pedirle a nuestras autoridades, a Marcos Rafael García Pérez, nuestro director, y a Mari Carmen Hernández Silva, nuestra subdirectora académica, que ambos nos dieran un mensaje para nuestros estudiantes y profesores. No sé si comenzamos por las damas, Marco. Sí, adelante, a nuestra subdirectora académica, por supuesto, adelante. Muchas gracias. Gracias, mi querido maestro, señor director. En verdad que fue un placer haber trabajado con cada uno de ustedes. Deseo agradecer profundamente la iniciativa y el entusiasmo, el trabajo en conjunto que nos permitieron hacerlo dentro de nuestra facultad junto con el cuerpo académico que está presente ahorita. Un cuerpo académico, la verdad que muy entusiastas con este tipo de actividades que nos llevaron
para nuestros estudiantes. Este tipo de actividades son fundamentales para cada uno de ustedes como estudiantes, porque les permiten tener una formación académica que les brinden a través de sus unidades de aprendizaje y sin duda alguna enriquecer los conocimientos teóricos que llevan en cada una de sus materias. Esta experiencia laboral que nos comparten, esta experiencia empresarial que tuvimos a través de estos 3 foros, nos permiten darnos la oportunidad de estar más preparados, pero sobre todo conocer la perspectiva actual y real que existe en el mundo. Estos 3 foros nos llevaron independientemente, y lo comentábamos desde el primer foro, no pedimos esta pandemia a nadie de nosotros, no lo pedimos en México, no lo pedimos en la universidad, esto es a nivel mundial y esto nos permite que aunque estemos en casa, podamos tener una perspectiva mayor de la que a lo mejor muchas veces ya teníamos. Con certeza puedo decir que el resultado de estos eventos académicos suma los conocimientos de nuestros estudiantes y colabora con el objetivo de ofrecer una formación totalmente integral. Integral que tenemos, que es el objetivo que tiene la Universidad Autónoma del Estado de México, por ende también nuestra facultad, y en sinergia con el trabajo académico, para poder compartir una amplia experiencia e interactuar con nuestra comunidad estudiantil. En verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes que participaron con nosotros, a cada una de las personas que quisieron entrar en este reto. Nosotros como facultad somos los más agradecidos, pero más nuestros estudiantes, porque siempre lo hemos platicado y lo hemos dicho con el director, pues sin los estudiantes nosotros no somos nadie definitivamente, y ellos son el futuro de nuestro México, y sobre todo pues es la responsabilidad de cada uno de nosotros como profesores y como Facultad de Contaduría y Administración prepararlos para un mejor fin. Agradezco infinitamente de veras el trabajo de los grandes amigos y también de todos los panelistas que también nos conocemos muy bien, y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias.